Ok. Aquí les presento a mi madre y vamos a hablar de la educación sobre la ciudadanía global. La primera pregunta es, ¿por qué crees que hay mucha gente que ven la educación con poca importancia? Yo pienso para muchas personas creen que lo que hayan estudiado primaria o secundaria es suficiente para seguir adelante en la vida, para agarrar un buen trabajo. No han de tener mucho educación de la manera de pueden seguir estudiando, no importa la edad que sea, para seguir estudiando más y ¿cómo se dice? Enriquecer más lo que hayan estudiado en el pasado. Y en tu opinión, ¿qué tan importante es la educación? Es importante porque cada vez uno aprende cosas nuevas en la vida. Hay nuevos trabajos que uno puede seguir estudiando para seguir adelante. Otra gente no le dan mucha importancia, pero yo pienso que siempre es bueno estudiar y aprender algo nuevo. Porque sigue habiendo cosas nuevas para aprender. Y en tu opinión, si tenías chance de aprender algo nuevo, ¿aprenderás algo? Sí, yo tuve la oportunidad de ir a estudiar en el campo de la medicina. Estudié como por 2, 3 años. Desgraciadamente no tuve la oportunidad de encontrar un trabajo, simplemente un trabajo temporal, pero me gustó aprender algo nuevo, que nunca había aprendido nada en el campo de la medicina. Entonces es buena cosa de aprender algo nuevo, aunque no estés familiar con eso. Sí, yo pienso que sí, eso me llama mucho la atención porque aprendí mucho lo que es lo que tenemos todo en el cuerpo, las enfermedades que a veces uno nos enfermamos y no sabemos de qué era. Eso luego me atrae, siempre me voy a mis libros y me pongo a leer de qué viene esa enfermedad y por qué y qué es el tratamiento que se puede hacer. Entonces la educación debe de haber sido importante porque con las cosas que aprendes más encontrarás un trabajador nuevo, Así mejor. es, así es. Y siempre va uno a aprender algo nuevo en los trabajos porque siempre hay algo, un trabajo, una posición diferente a lo que uno hace con educación, lo puedes encontrar. Entonces con la educación que tienes te da un poquito más chance a entender lo que esperan en tu trabajo. Exactamente. Ah, ok. La siguiente pregunta es, ¿cómo crees que ha cambiado el papel del maestro maestra en la educación? Ha cambiado mucho porque hay más oportunidad para que los maestros enseñen a los adultos. En mi caso es lo que yo aprendí en la escuela. El maestro o instructor, como le llaman ahí en el lugar donde yo trabajé, ellos también están estudiando, les dan entrenamiento para que aprendan a entrenar a los estudiantes. Y entre los dos, el maestro y el estudiante están al mismo tiempo estudiando y aprendiendo. Y con lo que está pasando en la educación hoy, ¿qué es tu perspectiva? ¿Cómo tratan la gente a los maestros? Muchas personas, por ejemplo, unos padres, yo he tenido la experiencia de ver y oír que los padres esperan que los maestros les eduquen a los hijos. Eso yo no creo que deba ser la razón, sino uno como papá debe educar a los hijos de cómo comportarse en los lugares, tener respeto a los maestros. Los maestros, su guía es en aprenderlos, estudiar, a leer, escribir y todo eso. Eso es parte del maestro, nomás no educar al 100% al alumno. Y los papás, ¿por qué piensan que es la responsabilidad del maestro a criar a sus hijos? No sé, eso es un pensamiento equivocado para unos padres, que ellos yo pienso que no han de ser suficientes responsables para educar a los hijos antes de llevarlos a la escuela. Esa es muy buena pregunta, pero la verdad es depende de los padres, no sé por qué esperan que los maestros les eduquen, les críen a los hijos, donde son los dos, ellos crían en la casa y los maestros los educan. Es como trabajando como un equipo. Exactamente, siempre ha sido eso, no sé, ahora la gente no sé por qué piensa de esa manera. Es un misterio. Ujú.
Ok, mi tercera pregunta. ¿Usted cree que la educación de la niñez temprana es tan importante como la educación primaria y secundaria? Yo digo que sí, porque eso al mismo tiempo en mi experiencia, a mis dos hijas, a ti, a tu hermana, jugando las enseñé a contar el abecedario, a hacer la forma de las cosas redondas, cuadradas, de esos, los colores entre juego. Yo las enseñé así. Entonces, cuando ustedes ya fueron a la escuela, ustedes ya tenían un conocimiento que era la escuela, ya cuando ustedes fueron. Ya ellos, para ustedes ya se familiarizaron lo que es una educación, lo que es la escuela. Yo digo es que es muy bueno que uno como padres educarlos primero en la casa y seguir un daycare, un pre-kinder, para que no vayan no tan atrasados como muchos niños van. ¿Y cómo crees que están atrasados unos niños? Am, por lo que veían, pues se ponen a llorar, no entienden, no saben que la maestra los está hablando, qué significa una forma de una pelota, un globo, nada. Yo por lo que veía antes cuando llevaba a mis hijas al kinder, yo veía muchos niños que estaban asustados, lloraban, no sabían de qué estaban hablando los maestros. Es un environmento diferente para ellos, no están acostumbrados. No, es algo, no sé, yo lo veía, a lo mejor lo veían algo malo, que se asustaban, lloraban, no querían hacer nada, estaban nomás sentados ahí. Es como si les hablan en otro idioma. De otro idioma, entonces se ponían un poco nerviosos en viendo Ujú, otra gente. exactamente, porque no sabían de qué les hablaban. Y desgraciadamente a lo mejor esos niños los papás nunca les educaron con anticipación de qué era la escuela, qué iban a aprender. Ah, ok, en solo tu opinión, ¿qué es la más importante lección o moral que pueda aprender un niño antes de la primaria? Yo pienso que es primero al papá de educarlos, de hacer el respeto, de saber cómo comportarse en los lugares, especialmente en la escuela, am, que hagan caso a los maestros cuando les hablen, que sigan, que oigan las órdenes, las guías, todo lo que los maestros les dicen, porque de allí se empieza la base para el futuro de ellos. Entonces es importante que los niños aprendan cómo respetar a un adulto, especialmente si es alguien que le va a enseñar cosas de la escuela. Siempre debe ser así, pero no muchas veces se ve eso ni se oye, pero esa es la mejor base para un futuro mejor. Para un futuro mejor, a recordar que el maestro está ahí para enseñarte, no hacerte como dicen babysitter. Exactamente. Es el que te va a enseñar, te va a guiar el camino de la educación y de un mejor trabajo. Mm. La siguiente pregunta, ¿por qué crees que los temas de escolares son eliminados y alterados en la educación? Por lo que yo he oído es de que no quieren ser bilingües, español, inglés, que sea por inglés. Yo digo que es bueno a que aprendan los niños a tener dos idiomas desde un principio. Por ejemplo, yo soy de México, yo enseño a mis hijas español, inglés al mismo tiempo y cuando fueron a la escuela ya sabían los dos idiomas, como en otras gentes de otros idiomas de otros países y los niños son bilingües. Nunca deben de quitarlos porque eso hace valorar más a la persona y ayudar más en el trabajo cuando van otras personas que no saben el idioma extranjera. Ah, y con eso que querían quitar unos pocos de estudios, como los estudios de mexicano-americano. Mm, yo digo que no deben de quitarlos porque siempre ha sido México la frontera de Estados Unidos. Por eso siempre es México americano porque son muchas raíces bonitas de México que muchas personas
Ahora los niños deben de aprender de sus antepasados, a enriquecerse más de la cultura mexicana y como puede ser de aquí Estados Unidos, que es una diversidad de culturas y de países y de idiomas. Entonces, en aprendiendo de los temas de los escolares que dan, es como enriqueciéndose los niños a su propia identidad, dándole valor. Exactamente, eso es, y respetar a las culturas, el idioma y el físico de las personas de su país. Entonces, tener un poquito más de una mente abierta y aprender a aceptar las diferencias de otras culturas. Exactamente, aquí Estados Unidos es una diversidad de culturas, de idiomas, de diferentes países. Mi última pregunta es, ¿por qué crees que hay algunos libros prohibidos en el pasado siguen prohibidos en la educación? Por ejemplo, el libro Harry Potter. Yo pienso por las películas que he visto han de tener un poco de violencia. Tal vez eso puedan tratar de no enseñar violencia en las escuelas ya, desgraciadamente, que es lo que ha existido más últimamente, que violencia de que no deben de ser de los estudiantes, matar a otros estudiantes o maestros, es lo que menos debe de existir en la escuela. Yo pienso de eso, que eso es lo que piensan a la educación, porque tiene pedazos un poquito de violencia. Pero también, en tu perspectiva, en prohibiendo muchos libros que no le están robando un poquito de una identidad que no han descubriendo. Tal vez sea eso, pero vuelvo mi respuesta es, yo creo que están evitando más violencia en las escuelas. Es lo que esa es mi opinión. Es la manera que digo porque tienen bonitas cosas de esos libros y las películas de ese tema. A mí me gusta en lo personal y he visto que partes tienen un poquito de drama, que es de violencia. Es lo que yo pienso de eso. Tal vez por eso. Y en tu opinión, ¿hay gente que ven a unos libros que pueden enseñarles morales y cómo tener un perspectivo diferente de gente y el mundo? Eso es bueno, esos libros tienen, siempre me gustaría que siempre los leyeran a los niños para que aprendan el comportamiento de una escuela, cómo respetar, apoyar a otros estudiantes, a los maestros, a los papás. Esos libros siempre deberían de existir y ojalá que algún día los pongan, ojalá que sea muy pronto, que es lo que se necesita ahora en estos días. Como libertad de ser su persona propia. Tal vez eso puede ser también la diversidad, como digo, de cada persona. No todos somos iguales, todos somos individuales, todos tenemos una personalidad especial. Somos diferentes pero iguales en los perspectivos. Pueden estar de acuerdo de manera de opiniones. Ah, sí. Si tenías la chance, ¿qué le dirás a una escuela que está prohibiendo este libro? Yo diría que les dieran la oportunidad y que expliquen la razón de por qué puede pasar cierta violencia, qué se podía haber hecho para no llegar a la violencia, qué se puede prevenir para esto. Si tenías que escoger un moral para decirle a la escuela que puede enseñar los libros del Harry Potter, ¿qué dirías? Como dije, explicar la manera de cómo empieza un libro, de qué es prevenir esa violencia que digo, de una falta de respeto, qué se podía evitar en eso, qué se podía escribir aparte en ese libro para evitar todo lo malo que pueda leerse o verse. Y con el de las películas, ¿qué te ha enseñado las películas? Ha enseñado cómo prevenir algo violento, como digo, una opinión de no estar de acuerdo o que optar por opciones
opiniones diversas y llegar a un acuerdo. ¿Y tú le permitiste a tus hijas a leer este libro? Sí, me gustó porque es parte de la magia, parte chistoso y ellas saben de la violencia, han visto, han leído eso en noticias. Por eso yo siempre les he explicado cómo pueden evitar de una manera, por ejemplo, toda la violencia que ha habido en las escuelas. Yo siempre les digo, eviten personas violentas o si ven algo, tienen que reportarlo porque de eso se salva su vida y se salva la vida de mucha gente. Entonces, este libro les puede enseñar cómo ser valiente en una situación que puede beneficiar el bueno de todos. Exactamente. Les da esa fuerza, ser bravos y evitar muchas cosas para reportar. Ah, entiendo. Pues ya no tengo más preguntas. Gracias por acompañarme con esta entrevista. Gracias a ti por hacerla.